a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de Eres Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con Sharol Fernández Cignani. Ella es una joven artista y literata que presentó recientemente su primera publicación. Se trata de un libro arte y un poemario trilingüe que combina dos de sus pasiones, la pintura y la escritura. Para conocer más sobre esto y los proyectos que tiene Sharol para este año, enseguida conversamos con ella. Hola Sharol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Milen, muchas gracias por la invitación. Y a ti por estar presente. Bueno, hoy queremos conversar en primer lugar sobre esta obra que has presentado el año pasado, desde el centro, una publicación que tiene aspectos muy interesantes, porque es un libro de arte y un poemario al mismo tiempo, además que es trilingüe. Así que coméntanos un poco primero sobre cómo es que decides generar esto desde el centro, combinar la parte artística, la parte pictórica, gráfica con poemas. Bueno, la verdad es que este poemario es un viaje personal, pero que tiene el deseo de hacerse uno con el lector. Por eso está en buena parte escrito en primera persona. Y la verdad es que tampoco había pensado, no es algo muy planeado este poemario. Yo he estado pintando esta serie, se llama Creación. Es una serie en acrílicos durante varios años. Creo que la serie inicia en 2013 y la última pieza que se incluye en el libro la hice el año pasado. Entonces es una serie que me ha acompañado durante mucho tiempo y que también tiene esa carga de mucha reflexión. La serie se llama Creación y yo he revisado un compendio extenso de textos místicos, de diferentes vetas espirituales, pero sobre todo la judía y la filosofía aymara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pensamos de lo que es creación, qué significa el origen, etcétera. Y lo que estas imágenes tratan de capturar es esas explicaciones más místicas de los mundos que se van creando hasta llegar al nuestro, cosas así, ¿no? Que si tú ves las imágenes, son imágenes con motivos geométricos, con algunas. Ahí está el árbol de la vida en medio, está la flor de la vida, hay aguayos que están por detrás y es un trabajo de muchísima reflexión y de investigación también, pero que yo no quería que sea evidente. Entonces las imágenes son tremendamente simples y muy llamativas, entonces no necesitas saber que hay una intención o todas estas ideas detrás de la imagen para disfrutar o para conectar con lo que la imagen está tratando de evocar, ¿no? Ese es el principal objetivo, que sean imágenes simples, pero que capturen la atención, que cautiven, que sean un llamado a la contemplación, que tienen mucho por detrás, sí, y tienen muchos símbolos también. Algunas de las pinturas incluso podrían decirse que funcionarían a manera de amuletos, porque tienen todas estas imágenes de protección, de sanación dentro de cada una. Pero no necesita nadie tener idea de que todo eso está pasando para pararse frente a esa imagen y detenerse un momento, ¿no? Súper, súper interesante. Y bueno, es algo que mencionamos al inicio, ¿no? Esta publicación la has sacado en español, en aymara y en inglés, ¿no? Entonces igual contanos qué es lo que te motiva, lo que te impulsa a generar la unión entre estos tres idiomas, que parece, ¿no? Una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera. A ver, contanos cuál es la propuesta también. Gracias. Bueno, este poemario y libro de arte se ha gestado como tal durante 2020, y ese es el año que la pandemia explotó, que nos quedamos confinados en casa, que muchas cosas se hicieron más complejas. Para mí, la idea de convertirlo en un libro vino de la pandemia, porque yo había pasado unos buenos meses en cama porque me contagié, y ese tiempo de reflexión sobre
qué es sanar, qué significa sanar, es solo una cuestión del cuerpo, es una cuestión más profunda, cómo sanamos, que todas estas cosas hicieron que se arme el tema central del poemario, que es la sanación, y también también casi como perforce el enfrentar la muerte, ¿no? Verla cara a cara. Esos son los dos hilos del libro. Y yo en este proceso de llevar adelante mi propia sanación fue que empecé a tejer de alguna manera este poemario. Y eh, en mis reflexiones de qué es sanación, no solo del COVID, sino de cosas más grandes, más profundas, más antiguas, entendí con mucha claridad que como país, como nación, como pueblo, una de las grandes heridas que tenemos que sanar es la del racismo y su historia y todas las consecuencias que vienen por esta manera en la que vivimos, ¿no? Que está tan naturalizada en nuestro entorno que ni siquiera nos damos cuenta cuando alguien es racista, cuando presenciamos un acto de racismo, cuando somos racistas nosotros mismos. Entonces, creo, para mí, el volver a la aymara, una lengua que yo no hablo, que no he heredado, ha sido un tránsito de sanación también. Ahora estoy aprendiendo y cada vez siento que puedo manejar más formas de la aymara, pero primero sentarte a pensar que yo tengo, mis 4 abuelos son aymaras, obviamente toda mi familia es aymara, ¿no? Pero mis 4 abuelos, ellos hablaban aymara muy fluido, pero fue una decisión tremendamente consciente la de no heredarnos la lengua, ni a mi hermano ni a mí. Y creo que esa es una herida también, una violencia que necesitamos sanar. Y para mí era por eso importante que esta, que es mi primera publicación, tenga el aymara presente como uno de los hilos transversales. Y el poemario, bueno, en su contenido no reflexiona sobre el racismo, porque en ese momento, después de la crisis de 2019, para mí era muy doloroso hablar de eso junto al proceso del COVID, ¿no? Entonces, no entra ahí precisamente, pero el aymara está ahí diciendo eso. Esto es algo que tenemos que sanar. Y claro, creo que es importante tener esa conciencia y creo que más allá de nuestras posiciones políticas o de la ascendencia que asumamos o la identidad que cada uno establezca para sí mismo, creo que es importante que tengamos presentes las lenguas nativas. Siempre, en todo momento, mientras más las tengamos, vamos a tener más perspectivas y eso nunca puede hacer daño. Creo que eso es acerca de la aymara, ¿no? Súper. Buenísimo. Y entonces asumo que también está el título desde el centro responde a esta misma cuestionante, ¿no? A esto que planteas. Sí, desde el centro, bueno, justo he elegido un pedacito que quiero leer del poemario porque habla aparece el centro así como que repetido en algunas partes, pero creo que da algunas luces para ejemplificar lo que acabo de decir. No es muy largo, así es que dice: no se permita nunca el lugar o el desvarío donde la palabra amenazada cese. Me apetece restablecimiento, se me antoja confiar sin límites y belleza orgánica de firmezas indomables. Quiero chirimoyas y chocolates y champán y espíritu comunitario. Pido palabras y versos de esencias visionarias, leche de tarwi con canela y nuez moscada. Pretendo rodearme de ecos que buscan y sonríen, de ojos de hermanas fuertes y sensibles. Voy a sentarme a la mesa con mis gilatanaka
y vamos a comer cordero y a jugar con nuestros presentes. Y cuando lleguen poderosas mis Culiacanaka, vamos a sentir el centro que compartimos y vamos a sanarlo colisionadas. Y sí, definitivamente creo que este centro, gracias, creo que este centro puede ser un centro individual, puede ser el centro de Bolivia, puede ser el centro de las mujeres, puede ser el centro del mundo, pero hay un centro que compartimos y ese centro necesita sanaciones. Y sé que no solo necesita sanaciones, también necesita expandirse, también necesita apertura y en algunos momentos también genera alegría, todas estas cosas, ¿no?, que nos hacen humanos. Pero sí, creo que debemos de ser conscientes de los espacios que nos toca sanar y de lo que cada uno puede hacer acerca de esto. Y en mi caso es pensar sobre estas cosas, escribir algo y volver a la Aymara. Buenísimo, muchísimas gracias, Sharon, por compartir ese fragmento. Entonces, comentanos las personas interesadas cómo, dónde pueden conseguir el libro, la obra, la publicación. Está a la venta en el Café Cacique Ciñani, en la Plaza del Estudiante, ahí donde era el Café Ciudad antes. También hay algunos ejemplares en la librería Armonía y siempre pueden contactarme, ¿no?, para escribirme diciendo que quieren un ejemplar o algo así. Estaré muy feliz de llevarles uno. Y sí, creo que mientras más reflexionemos sobre estos temas, sobre las cosas que necesitamos regenerar, mejor para todos y todas. Así es totalmente. La reflexión, el cuestionamiento es siempre muy productivo para todos, yo creo, y bueno, con los momentos que estamos viviendo mucho más, ¿no? Siempre es necesario hacerlo. ¿Escuchando bien? Sí, exacto. Uno. Bueno, finalmente comentanos, porque tú además de escribir, de hacer poemas, también tienes estudios en Bellas Artes, en literatura, además eres miembro del Grupo de Análisis Político-Social HICHA, ¿no? Una joven con muchas actividades, así que coméntanos en el ámbito artístico, literario, para este año, cuáles son tus proyectos, alguna presentación o qué estás planeando. Muchas gracias. Bueno, estoy escribiendo en este momento el cuerpo de una novela que tenía pensada hace un rato, pero es un trabajo muy distinto al del poemario porque requiere otro proceso, ¿no? La poesía para mí es que puedes escribir poesía todo el tiempo. Lo que quiero decir es que estás comiendo algo con una persona o leyendo o incluso viendo una serie y hay chistes que se te quedan y cosas en las que reflexionas y puedes hilarlas. Y la poesía puede venir de esas fuentes también, de esas experiencias. Para mí, la narrativa, en cambio, es un trabajo mucho más investigativo, mucho más de entender cada personaje, de preguntarle su historia. Entonces estoy en ese espacio en el que se trabajan los alrededores de una novela, es decir, no sé, las historias emocionales de cada personaje, entender los espacios que habitan antes de escribir el cuerpo. Entonces va a ser un proceso más largo, más demandante quizás en ese sentido, ¿no? Genial. Vamos a estar atentos entonces a los procesos que tengas y tienes siempre un espacio quien eres en todas las voces para comunicar, difundir lo que vayas creando, publicando. Eso es. Muchísimas gracias, Sharon, por tu tiempo, por la entrevista, por compartirnos todo esto, lo que ha sido la creación de tu primer libro y lo que se viene más adelante. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y muchísimas gracias, como siempre, a ustedes, nuestro querido público, por seguirnos entrevista a entrevista en todas las voces. Como siempre, la invitación para seguirnos en nuestras redes sociales e invitar a sus amigos, a sus contactos, a todo el mundo a que lo haga para conocer a nuestros siguientes invitados y las novedades que tenemos. Hasta la próxima.